Que Dios les bendiga. El día de hoy hablaremos acerca del exhortar, del juzgar y del reprender. Y vamos a ver qué es cada una de estas cosas a través de la palabra y cómo el Señor nos orienta y nos enseña que debemos hacer cada una de ellas. Para empezar, vamos a hablar del exhortar. Una definición es que es incitar a otra persona a hacer una cosa o a actuar de cierta forma mediante razones o ruegos. Y vamos a leer en Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 14. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entonces dice que nosotros debemos tener cuidado de que no haya en nuestro corazón nada de incredulidad a Dios. Por lo tanto, dice que todos los días nos debemos ir exhortando los unos a los otros. Y exhortar, ¿verdad? Es como dar palabra de aliento, de ánimo, a inducir a una persona a que llegue a actuar de cierta manera o que llegue a imitar cierto ejemplo. Por ejemplo, la palabra nos dice que nos animemos unos a otros, que nos exhortemos unos a otros, a que cada día sigamos manteniendo nuestra confianza puesta en el Señor, de tal desde el principio, como cuando hemos creído, porque también es importante que nos mantengamos firmes en esta confianza, porque para mantenernos firmes entonces vamos a heredar las promesas del Señor. Ahora vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. Hebreos 10, 23 al 25 dice así: Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veáis que el día se acerca. Vamos a leer este también en versión NTV. Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Dice así: Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Entonces la palabra nos dice que tanto como hermanos, lo principal es que no perdamos nuestra confianza, nuestra fe en el Señor. Porque dice que cualquiera que duda es como una ola del mar, que es arrastrada por el viento de un lado a otro. Entonces dice que cualquier persona que duda, no piense que va a recibir algo del Señor. Por eso dice que nuestra confianza debe ser sin titubear, firmes en el Señor, porque el Señor es fiel y Él va a cumplir su promesa. También dice que debemos pensar en maneras de motivarnos unos a otros para que realicemos actos de amor y buenas acciones. Todos nosotros debemos procurar la manera de, como hermanos, como prójimos, amarnos los unos a los otros y animarlos. Y tanto más en congregarnos, porque ya sabemos, ¿verdad?, que congregarnos es importante porque nos ayuda a crecer espiritualmente como hermanos, como cuerpo de Cristo. Entonces dice que más aún cuando el día del Señor está cerca, cuando su regreso, debemos procurar con mayor razón que no perdamos la confianza en el Señor, que no perdamos nuestra fe, que nos animemos, que realicemos obras de amor y buenas acciones, que no nos dejemos de congregar, sino que nos animemos unos a otros. Ahora vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículo 13 al 17. Colosenses 3, versículo 13 al 17. Dice así, Colosenses 3, 13 al 17. Sean compasivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que los ofendan. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar
unos a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Dios gobierne en nuestros corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñese y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o díganlo, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios por medio de Él. Entonces dice que primeramente debemos entender que como humanos vamos a fallar, vamos a tender a caer. Y dice que seamos comprensivos y misericordiosos con las faltas de los demás y que unos a otros nos perdonemos, recordando que Dios nos perdonó también a nosotros por medio del sacrificio que hizo el Señor Jesús. Nosotros podemos obtener ese perdón, y así como el Señor tuvo misericordia y compasión de nosotros, así también nosotros, cuando un hermano o nuestro prójimo ha cometido un error, ha cometido pecado, animarlo, exhortarlo, hacerle ver que sí pecó, pero no severamente, sino que él vea que su falta la cometió, pero no hacerlo sentir mal, sino que para que él restituya esto, considerándose, también dice en otra palabra, que nos consideremos como a nosotros mismos, como que si nosotros mismos nos estuviéramos aconsejando, así nosotros también a otros. También dice que es necesario que nos vistamos de amor para que nos podamos estar en perfecta armonía los unos con los otros, como miembros, dice, de un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Sabemos que la cabeza del cuerpo es Cristo y cada uno de nosotros formamos partes, porque somos miembros de ese cuerpo. Entonces, a medida que nosotros aprendamos a tener amor, a vestirnos de amor, a exhortarnos, a animarnos los unos a los otros, vamos a ir creciendo espiritualmente y vamos a aprender del Señor. En el versículo 16 dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Es importante que está bien no dejar de lado, ¿verdad? Que la persona pecó y no por eso no le vamos a hacer ver su pecado, no. Dice que unos a otros nos debemos enseñar y nos debemos aconsejar, pero con sabiduría. El Señor nos ha dado sabiduría espiritualmente hablando para que podamos ser maduros en la fe, tanto como si yo cometí un pecado, me lo van a hacer ver y por medio de la palabra vamos a comprender. Asimismo los unos con los otros, y es por eso tan indispensable que aprendamos a tener compasión, misericordia y amor, para que no seamos nosotros agresivos con la palabra del Señor, sino sea la palabra del Señor hablando, y que tanto los unos como los otros podamos recibir la palabra del Señor y así podamos crecer. Entonces, cuando estemos en armonía, el servicio que ofrezcamos al Señor va a ser de agrado. ¿Por qué? Porque le estamos agradando, porque estamos juntos como hermanos. Ahora vamos a ir a 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 al 33. 1 Corintios 10, 31 al 33. Así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que háganlo todo para la gloria de Dios. No ofendan a los judíos ni a los gentiles ni a la iglesia de Dios. Yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros a fin de que muchos sean salvos. Muchas veces debemos entender que no todas las personas son iguales, todos tenemos diferentes caracteres. Asimismo, el Señor tiene diferentes predicadores para cada persona, pero es importante que no debemos ofender ni a los unos ni a los otros. Hablar la palabra del Señor tal como está escrita y que no salgan palabras ofensivas de nuestra boca, para que así las personas puedan recibir el mensaje del Señor y tanto los unos como los otros podamos seguir creciendo en el Señor. Y tal como lo dice Pablo, ¿verdad? Que él no miraba por su propio bien, sino por el de los demás. Hacía todo lo posible para satisfacer a los demás. Así también nosotros. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículos 22 y 23. Efesios 4, 22 y 23. Dice así:
Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Qué debemos exhortar nosotros? Es ahora el tema, ¿verdad? Cuando nosotros exhortamos, debe ser para animar, para cambiar aquellas actitudes que al Señor no le agradan. Y por ejemplo, a lo largo de la Escritura podemos encontrar muchas veces que Pablo exhortaba incluso a Timoteo, a las iglesias, y les hablaba. En este caso les dice, ¿verdad?, que no dejemos que dice que nos deshagamos de nuestra vieja naturaleza pecaminosa y que ya no tengamos esa vieja manera de vivir, sino que en cambio renovemos nuestro espíritu. Por medio del Espíritu Santo se renovarán nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Entonces vamos a agradar al Señor. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 8. Romanos 12, 8. Dice así: si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Entonces también el animarnos es un don que Dios nos ha dado y que debemos, ¿verdad?, procurar tenerlo. Por eso también Pablo dice que procuremos los mejores dones. Primera de Timoteo 4:13. Dice así: hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. Entonces nosotros debemos aprender por medio de la palabra qué es lo que el Señor nos pide y por medio de nuestro ejemplo y enseñanza animarnos los unos a los otros para que vayamos practicando la palabra del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 2 y 3. Dice así: predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Entonces sabemos y entendemos que nosotros debemos dar la palabra del Señor. Ese es el trabajo que el Señor nos ha dado, que predicáramos su palabra. Y tal lo mismo le dice Pablo a Timoteo, que predicara la palabra del Señor, sea o no el tiempo oportuno. Tanto dice que el Señor también nos habla a tiempo y fuera de tiempo. El Señor siempre es bondadoso y siempre nos está dando de su palabra, y Él tiene cada momento para hablarnos, tanto antes que pasen las cosas como cuando ya han sucedido o están sucediendo. También le dice que corrija, que reprenda y que anime a las personas con paciencia y buena enseñanza. Entonces nosotros no podemos corregir, no podemos reprender y no podemos animar. Primeramente, si no estamos viviendo en esa manera. Segundo, si no tenemos paciencia y si no tenemos la buena enseñanza. Entonces, para nosotros poder corregir, para poder reprender y para poder animar a otros, primeramente debemos vivir la palabra del Señor y por medio de nuestro ejemplo enseñarles a otros. Y teniendo también paciencia, amor y por medio de la buena enseñanza que es la palabra. También nos dice que vendrá un tiempo en que la gente no querrá escuchar esta buena palabra, pero eso no es ocasión para que nos enfademos o para que lo tomemos a mal, sino que nosotros hemos cumplido con nuestro trabajo, porque el Señor nos manda a predicar, y una vez que ya hemos predicado, la persona que recibió la palabra o que no la recibió, dará cuentas al Señor, así como nosotros daremos cuenta al Señor de cómo predicamos, de cómo animamos y de cómo exhortamos a otros. Entonces dice que en estos tiempos, habrán personas que no buscarán lo que es la sana doctrina, no buscarán verdaderamente la palabra del Señor, sino que buscarán maestros, falsos profetas, que les digan lo que ellos quieren oír, pero no lo que el Señor quiere de ellos.
Entonces nosotros debemos aprender a retirarnos cuando esto acontezca también, no pelear, no contender, porque la palabra del Señor no es para contender, no es para debatir. Simplemente el Señor Jesús dijo que cuando no nos recibieran, aún el polvo de los pies lo sacudiéramos. No dijo que peleáramos, no dijo que discutiéramos. Ahora bien, vamos a entrar al tema de juzgar. Este es un tema tanto complicado porque hay personas que creen que no se puede juzgar definitivamente nada, y sí es en parte cierto, hay cosas que no podemos juzgar, pero a través de la palabra el Señor nos enseña que hay cosas que debemos juzgar, pero también el Señor nos enseña cómo juzgar y qué clase de personas debemos ser para poder juzgar. No toda persona puede juzgar, no a todos podemos juzgar, no podemos juzgar según nuestro entendimiento, sino en el Señor. Y para esto vamos a ver primeramente una definición. Dice así: deliberar, ¿qué es juzgar? Deliberar acerca de un asunto o de las acciones de una persona y emitir sentencia o dictamen sobre ello. Ahora bien, dentro de la palabra vamos a encontrar dos clases de juzgar. Un juzgar que es para condenar, lo cual nosotros como personas, como miembros, como prójimos, no podemos hacer. Solamente Dios puede decidir quién va al cielo y quién va al infierno. Nosotros no podemos condenar a nadie. Ese es en el caso de que no podemos juzgar. Ahora bien, nosotros podemos juzgar las actitudes, las acciones, para que sean cambiadas, para que esas actitudes se transformen en buenas. Y vamos a empezar en Mateo capítulo 7, versículo 1 al 2. Este es un pasaje que muchos conocemos, Mateo 7 del 1 al 2. Dice así: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Entonces dice que nosotros no debemos apresurarnos a juzgar, porque también nosotros seremos juzgados. Y con la misma forma en que nosotros juzguemos a otros, así también seremos juzgados. Es decir, Dios aplicará esa misma misericordia, esa misma compasión que nosotros tengamos para juzgar a otros, así el Señor nos juzgará. Como bien lo habíamos dicho, nosotros no podemos juzgar para condenar a nadie. Nosotros juzgamos a través de la palabra para que las actitudes, las acciones sean cambiadas. Y vamos a ver a través de la palabra algunos ejemplos. Vamos a ir también a Mateo 12:7. Mateo 12:7. Dice así: ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si no conocieran el significado de la escritura que dice: quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. En este caso, dice que los discípulos y Jesús tuvieron hambre y comieron en el día de reposo. Entonces dice, ¿verdad?, que ellos vinieron y estaban condenando a los discípulos. Y el Señor Jesús, antes de darles esta respuesta, les dice que si no leyeron cuando el rey David tuvo hambre y entró en el templo y comió de esos panes. Y les dice que en la ley estaba prohibido porque esos panes solo eran para los sacerdotes, pero que el Señor no lo vio mal cuando ellos lo tomaron. Ellos estaban haciendo la obra del Señor y tuvieron hambre y comieron en el día de reposo. Pero los fariseos los estaban condenando. Y el Señor les dice: ustedes no condenarían a nadie si verdaderamente supieran la palabra, o supieran la escritura que dice: misericordia quiero y no sacrificio. En esta versión, quiero que tengan compasión, no que me ofrezcan sacrificios. Debemos aprender a ser misericordiosos. Muchas veces nosotros queremos la misericordia de Dios para con nosotros, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos, pero cuando nosotros vemos que otro ha fallado o que otro ha pecado, no queremos tener esa misma misericordia, no queremos tener esa misma compasión. Y esto es a lo que Dios nos está llamando, a que tengamos misericordia y compasión, que aprendamos a ser compasivos. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 5. Romanos 2, del 1 al 5. Dice así:
Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a mí mismo porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios, en su justicia, castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Vamos a leer el 6. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Entonces dice, ¿verdad? Como decíamos al principio, que para nosotros poder exhortar, para poder juzgar, debemos ser personas que estemos cumpliendo la palabra del Señor. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí dice, tú que les dices a otros que no lo hagan, tú que juzgas a otros porque lo hacen, tú mismo estás cometiendo ese mismo pecado. Entonces nos dice también que sabemos que Dios es justo y en su justicia va a castigar a los que hacen tales cosas. Por eso debemos aprender a cumplir la palabra del Señor, a ser compasivos y misericordiosos. El hecho de que no se pudiera juzgar, Pablo les estaba haciendo ver que estaban mal y no los estaba juzgando, no los estaba condenando, les estaba predicando la palabra del Señor. En la actualidad sucede que muchas personas la exhortación o de hablarles de la palabra o hacer ver mal el camino, muchos lo toman como juicio para condenación, cuando no es así. Pablo les dice aquí, ¿no se dan cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para que te arrepientas y abandones tu pecado? 5. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Entonces, Pablo les estaba predicando la palabra, les estaba diciendo qué era lo que iba a acontecerles si no se arrepentían, si no cambiaban su conducta, pero no los estaba condenando, mas sin embargo les estaba haciendo ver su pecado. Muchas personas no les gusta que les hagan ver su pecado, no les gusta que se les hable o que se les exhorte, porque lo toman como juicio. Pero cuando somos personas maduras, aunque a mí me digan, mira lo que hiciste tal cosa, estuvo mal. Cuando a mí me hablen de un pecado que no debía hacer y lo hice, y yo lo tomo como juicio, es porque a veces, muchas veces, lo es real y me lastimó, me hirió, pero es preferible que te lastime y que te hiera, pero que eso te lleve a cambiar la conducta y no que seas arrojado en el infierno, porque por eso se predica la palabra, para que sean salvos, para que las conductas que al Señor no le agradan las cambiemos, y todos tenemos cosas que cambiar. Es por eso importante que aprendamos a no dejar el amor cuando estemos predicando la palabra del Señor, a no dejar la compasión. Porque el Señor nos enseña de todo, nosotros no podemos tomar a la ligera. Por ejemplo, vimos que primeramente debemos nosotros ser hacedores de la palabra para poder hablarles a otros. Nosotros debemos estar cumpliendo lo que el Señor nos ordena. Debemos aprender a hablar con amor. Debemos saber la palabra porque hay personas, como le decía en Timoteo, que serán engañadas. ¿Por qué? Porque solo quieren escuchar lo de que su corazón anhela, pero no la verdad. Es por eso que debemos de hablar según la palabra. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 14, versículo 4. Romanos 14, 4 dice así. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan de pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Aquí se habla, ¿verdad?, del peligro de juzgar, y aquí habla de personas que son débiles en la fe. Y Pablo empieza hablando de que hay quienes
comen de todo y hay quienes que no comen de todo. Pero dice él, ¿verdad? Que ni el que come de todo peca, ni el que no come de todo peca, porque ambos dan gracias para el Señor. También habla de los que ofrecen al Señor un solo día para ofrecer su servicio y los que lo buscan todos los días. Y Pablo les dice que ninguna de las dos cosas es mala porque lo hacen para el Señor. Y por eso les dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Porque nosotros somos siervos del Señor. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar las actitudes de otro que no nos compete? Dice que para el Señor o quedará en pie o caerá, pero fiel es el Señor que hará que quede en pie, dice. Por aquí mismo nos vamos a pasar al versículo 10. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Entonces nosotros debemos tener presente que cada uno de nosotros nos presentaremos ante el tribunal de Cristo, a presentar cuentas, sea lo bueno o sea lo malo que hayamos hecho. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 5. Primera de Corintios 4, 5. Dice así, así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Como decíamos, nosotros no podemos condenar a nadie porque no conocemos absolutamente nada de él, así como Dios conoce cada corazón, cada intención. Por eso dice que el Señor va a sacar a luz lo más secreto, lo más oscuro, lo que las personas hayan hecho en oculto, lo que hayamos pensado en secreto, lo que tal vez no le contamos a nadie, pero hicimos cosas malas o hicimos cosas buenas. Lo uno como lo otro será juzgado delante del Señor y será Dios quien recompense a cada persona por cómo haya obrado. Por eso dice que el Señor le dará un reconocimiento según lo que le corresponda a cada persona. Ahora vamos a ir a 1 Corintios capítulo 5, versículo 9 al 13, perdón. 1 Corintios 5 del 9 al 13. Dice, aquí habla acerca Pablo habla acerca de juzgar, pero habla acerca de una persona que cometió un pecado sexual. Entonces, él les empieza a hablar acerca de esto. Y dice así, del 9 al 13. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Entonces nosotros no podemos juzgar al incrédulo porque Dios lo juzgará, porque el incrédulo no cree en Dios, no está practicando, no se hace llamar creyente, por lo tanto no es conocedor de las escrituras. Por eso Pablo dice que no se refiere a un incrédulo, porque entonces de tal caso tendríamos que salir y dejar el mundo, sino que se refiere a aquella persona que llamándose cristiano, que llamándose creyente, sigue practicando el pecado sexual, o es avaro, o es idólatra, o insulta, o es borracho, o es estafador. Dice que ni aún con tal persona comamos. Y dice, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Ahora bien, nosotros no podemos condenar, como habíamos dicho, pero juzgar las actitudes para que cambie esa persona, sí, y es lo que Pablo nos está enseñando, que podemos juzgar a esta persona, pero para que ella cambie, para que ella deje ese pecado. Ahora bien,
El Señor Jesús enseña en Mateo que nosotros podemos hablarles a las personas de tres maneras diferentes. Primero, dice que si nuestro hermano nos ha ofendido, vengamos y hablemos a solas con esta persona. Si él reconoce su pecado y se arrepiente, bien, dice, me he ganado a mi hermano. Pero si no se arrepiente, entonces debo ir con uno o dos testigos de la iglesia. Ya se le habla a esta persona. Y si aún así no quiere, se le habla, dice, en frente de toda la iglesia. Y si a pesar de habérsele hablado en frente de toda la iglesia no quiso reconocer su pecado ni abandonarlo, entonces dice que se le tenga como un gentil y publicano más. Así dice la palabra del Señor. Entonces nosotros debemos aprender conforme la palabra. Entonces, nosotros no podemos juzgar a un incrédulo sus actitudes, pero sí podemos juzgar, porque dice que es nuestra responsabilidad juzgar a los de la iglesia, aquellos que estén viviendo en pecado. Ahora bien, ya sabemos que sí podemos juzgar a los de la iglesia, pero hemos visto también qué características debemos tener nosotros para juzgar, cómo debemos juzgar y por medio de qué podemos juzgar. Entonces, primeramente nosotros debemos estar cumpliendo la palabra del Señor. Tal vez no cumplemos al 100% porque nadie puede cumplir al 100%, pero debemos ser personas intachables lo más que podamos. Y entonces, cuando seamos personas intachables, vamos a poder hacerle ver juicio a otra persona y no lo va a recibir mal porque está viendo que estamos viviendo un ejemplo, porque estamos tratando la manera de no pecar. Pero ahora bien, si yo estoy pecando, a lo mejor no el mismo pecado, pero estoy igualmente pecando y no me he arrepentido y lo estoy haciendo en oculto, y yo vengo y pretendo juzgar a la otra persona, pretendo hacerle ver su pecado, no lo va a recibir. ¿Por qué? Porque yo también estoy en desobediencia. Ahora bien, el Señor también quiere que aprendamos a tener compasión y misericordia cuando vayamos a juzgar. Dice que nos estimemos a nosotros mismos como si fuéramos nosotros que nos estuviéramos juzgando. ¿Cómo quiero yo que me hablen? ¿Cómo quiero yo que me restituyan? ¿Cómo quiero yo que me hagan ver mi pecado? Ahora bien, vamos a leer aquí mismo en 1 Corintios, capítulo 5, 1 Corintios 6, del 1 al 8. Dice, cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreven a presentar una demanda y pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto, en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberíamos ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de fuera y que no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas. En cambio, un creyente demanda a otro justo enfrente de los incrédulos. Versículo 7. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptar la justicia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no dejarse estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. Entonces, podemos ver nuevamente otro caso de poder juzgar que habla Pablo. Y aquí dice, ¿verdad? Conflictos, dice, entre los creyentes que muchas veces se pueden llegar a dar. Entonces dice Pablo que si no somos personas capaces, si Dios no nos ha dado la tal sabiduría para poder juzgar entre la iglesia y no ir a un juzgado secular, para no ir a un juicio, a un tribunal donde están los incrédulos, donde nada tienen que ver con la iglesia, nosotros, dice, vamos a juzgar al mundo entero. Porque si nosotros sabemos, primeramente la iglesia de Cristo se presentará ante el tribunal de Cristo. Cuando nosotros seamos juzgados, entonces el Señor nos recompensará a cada uno. Y dice que a los buenos los pondrá a su derecha y a los malos a su izquierda. Pero también vendrá el juicio del mundo.
Y para ese juicio nosotros que ya fuimos juzgados, ahora nosotros vendremos y vamos a juzgar al resto de la humanidad, a todos los que no se fueron con el Señor en el arrebatamiento. Es por eso que en su segunda venida, cuando el Señor venga, entonces Él tomará a cada persona, y por eso dice que la muerte y el Hades entregará a sus muertos y serán juzgados cada uno. Y que el que no dice, el que no se haya inscrito en el libro de la vida, será lanzado en el lago de fuego. Entonces Pablo dice que incluso a los ángeles juzgaremos. Entonces, ¿cómo no podremos ser personas capaces de juzgar cosas entre la iglesia? Ahora bien, dice que dejando de lado esto de juzgar entre tribunales, ya es una falta, ya es una derrota para nosotros mismos que todavía tengamos conflictos legales. ¿Por qué no aprendemos nosotros a sufrir? Es lo que muchas veces no nos gusta padecer ni un poco. Y Pablo les dice, ya es una derrota que tengan conflictos, pero más bien a ustedes les gusta hacer lo malo, les gusta estafar incluso a sus propios hermanos, pero no les gusta sufrir el agravio, no les gusta aguantar. Entonces, debemos aprender también nosotros a resolver los conflictos de una mejor manera, incluso a no tenerlos. Santiago capítulo 2, versículos 12 y 13. Santiago 2, 12 y 13. Dice así. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Entonces, nuevamente podemos ver que la misericordia juega un papel importante en nuestras vidas y dice que de todo lo que digamos y lo que hagamos seremos juzgados por la ley que nos hace libres. Ahora bien, nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés, es cierto, pero aún estamos bajo la ley de Cristo. Tenemos mandamientos, ordenanzas y decretos que cumplir que el Señor nos demanda. Y el hecho de que seamos libres no quiere decir que seamos libres para hacer lo que yo quiera, no, somos libres de ese pecado que nos acusaba, somos libres de ese pecado que nos asediaba, de ese pecado que no nos dejaba caminar, que no nos dejaba acercarnos a Dios. Dios nos despojó de ese peso, nos quitó esa carga y nos quitó ese pecado y ahora tenemos acceso al trono de la gracia por medio de Jesús. También dice que no habrá compasión para aquellos quienes no tuvieron compasión al momento de juzgar, porque dice que si nosotros fuimos compasivos, Dios también será misericordioso con nosotros cuando seamos juzgados. Hechos 4:19. Hechos capítulo 4, versículo 19 dice así. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Entonces, aquí también dice que Pablo les dice, juzguen por ustedes mismos. ¿Será que Dios quiere que lo obedezcamos a Él o que obedezcamos al hombre? En este caso, dice que estas personas ya no querían que Pedro y que Juan predicaran la palabra del Señor, sino que se las habían prohibido. Entonces ellos le responden, ¿qué piensan ustedes? ¿Que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes o que obedezcamos a Dios? Y ellos dijeron, obedeceremos a Dios. Juan capítulo 7, versículo 24. Juan 7:24 dice así, miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ver y a vivir por el Espíritu, no por las apariencias. Y dice que tenemos que ver más allá de la superficie, de lo exterior, para poder juzgar correctamente. Por eso dice que no juzguemos por las apariencias, sino con justo juicio. Entonces, cuando aprendamos a juzgar con justicia, entonces hallaremos delante del Señor que lo hemos hecho bien. Pero si nos dejamos llevar por lo que nos han dicho, por lo que hemos visto, o incluso usamos la palabra del Señor para hablar por lo que vemos, entonces no estamos agradando al Señor porque no lo estamos haciendo con justicia. Ahora,
Vamos a pasar al tema de reprender. Y para esto vamos a ir a iniciar en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Mateo 18 del 15 al 17 dice así, reprender. Y aquí vamos a lo que ya habíamos hablado, pero para que lo podamos leer. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma 1 o 2 más testigos contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o a un corrupto cobrador de impuestos. Entonces dice que nosotros debemos aprender a tener compasión y misericordia, pero ese hecho muchas veces también se toma la compasión y la misericordia del Señor, la gracia del Señor, como seguir pecando, o como decir, sí, el Señor me va a perdonar. Yo puedo cometer un pecado, no importa qué tan grande haya sido, pero yo sé que si le pido perdón al Señor, Él me va a perdonar. El Señor perdona, pero el Señor no quiere que juguemos con Él. El Señor espera que sí, tal vez cometimos un pecado, pero que no sea de muerte, dice también Juan, sino que lo podamos arrepentir. Y dice que si este hermano peca, le hagamos ver en privado, dice, solo él y yo, le haga ver. Y si él acepta y dice, bien, me he ganado a mi hermano, pero si no, entonces que llame a 2 o 3 testigos para que estos 2 o 3 testigos puedan confirmar tanto lo que él diga como lo que yo le haya dicho. Y ahora bien, si a pesar de estos 2 o 3 testigos estar ahí no quiso, llevamos, dice, el caso ante la iglesia. Y si ya una vez la iglesia ha tomado una decisión y él no la quiere aceptar, entonces dice que se le tenga como un gentil más, como un pagano más. Entonces debemos también tener cuidado de nosotros mismos, no ser personas pecadoras que estén cometiendo falta y que no aceptemos nosotros la justicia, que no aceptemos nosotros el juicio o el castigo para poder cambiar ese error, porque entonces no solo delante de mi hermano, sino de Dios, porque de Dios no nos podemos ocultar. ¿Será que Dios nos tiene como un pagano más? Sería malo eso, por eso nosotros mismos nos debemos escudriñar. Gálatas 6:2. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice así: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Entonces también vimos que tenemos que tener la ley de Cristo. Dice que los unos y los otros nos debemos llevar las cargas. Esto es importante para aprender a reprender, porque tal vez mi hermano ha estado decaído, o el que pecó, o yo que pequé, nos sentimos mal ante Dios. Entonces, cuando está el enemigo está acusando por ese pecado. Y si viene otra persona y no tuvo amor, no tuvo compasión, no tuvo misericordia para hablar, va a hacer sentir peor a esa persona. Por eso, los unos y los otros debemos aprender a ayudarnos y a llevarnos las cargas los unos para que nos acerquemos más a Cristo y no nos apartemos de Él. Santiago capítulo 5, versículo 19 y 20. Dice así: mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Entonces, no es malo hacerle ver a mi hermano su falta, su pecado, su error, porque dice que si esta persona se apartó de la verdad, yo le puedo hablar, yo me puedo acercar a él, pero cómo yo me acerque a hablarle, cómo yo esté viviendo, va a afectar mucho en cómo esa persona también reciba. Aunque sí, aunque yo le hable, aunque yo lo viva, hay personas que no lo van a querer recibir como lo hemos visto. Pero dice que podemos hacer volver a esta persona, a que sea otra vez en el camino recto. Entonces dice que cuando hagamos esto, podemos estar seguros de que nosotros podemos salvar el camino de aquella persona de la muerte. Y también dice que traeremos como resultado el perdón de muchos pecados. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 1 y 2.
Segunda de Corintios 13, 1 y 2. Dice así: esta es la tercera vez que los visito, y como dicen las Escrituras, los hechos de cada caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Ya puse sobre aviso a los que andaban en pecado cuando estuve ahí durante mi segunda visita. Ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás, tal como lo hice antes, que la próxima vez no tendré compasión de ellos. Esto era, ¿verdad? Porque ya les había hablado a ellos, tal como dice, frente a 2 o 3 testigos, ya les habló a toda la iglesia y no quisieron escuchar, no se quisieron apartar del pecado, sino que lo siguieron cometiendo, entonces los iba a apartar. Primera de Timoteo 5:20. Primera de Timoteo 5:20 dice: los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Entonces dice que también debe ser reprendido el pecado delante de toda la congregación, pero esto no es para humillar a la persona, sino que es para que la persona aprenda de su error y también para que le sirva a los demás, para que no cometan el mismo pecado, para que no hagan lo mismo. Y eso también depende de qué tan maduro sea cada persona espiritualmente, tanto para no burlarse de la persona, tanto para no humillarla, como para recibir ese mensaje, ese castigo o ese regaño. Efesios capítulo 5, versículo 11. Dice así: no participen en las obras inútiles de la maldad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. Entonces dice que nosotros nos volvemos también partícipes de ese pecado cuando nosotros ya sabemos que la persona pecó y no se lo hemos hecho ver, o a lo mejor no se lo hemos hablado al anciano o al pastor o a una persona madura. Entonces nosotros nos hacemos partícipes del pecado de esa persona porque no lo hemos sacado a la luz. Por eso dice: no participen de las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es importante que nosotros aprendamos a sacar a luz, tanto también de nosotros mismos. Debemos aprender a ser transparentes delante de Dios. Entonces, si a lo mejor yo hice algo malo y yo lo sé, lo debo confesar a Dios y le debo hacer saber por si vendrá alguna penitencia para mi vida. Pero lo debo sacar a la luz para que no sea que el Señor me castigue también. Ahora vamos a ir a Tito capítulo 3, versículos 10 y 11. Tito 3, 10 y 11 dice así: si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso no tengas nada más que ver con ellos, pues personas como esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados las condenan. Entonces podemos ver que nosotros debemos, tanto nosotros mismos como los demás, debemos aprender a ser personas maduras en el Señor para poder recibir ese castigo, porque si hemos pecado, debemos aceptarlo. Y cuando esta persona nos los haga ver, dice que debemos aprender a recibir una primera y una segunda advertencia. Si no quisimos, seremos desechados. No tengan nada más que ver con eso, dice. Tales personas ya se han apartado de la verdad y sus propios pecados las condenan. Entonces, hemos visto qué es el exhortar, qué es el juzgar y qué es el reprender, cómo la palabra nos enseña a hacer cada una de estas cosas, qué debemos hacer, qué actitudes, qué aptitudes debemos tener para hacerlo y cómo es la mejor manera, mediante la sabiduría, guiados por el Espíritu y aprender a vivir la palabra del Señor. Espero que este tema haya sido de bendición para sus vidas y que podamos nosotros aprender del Señor y que no tomemos a mal todo, sino que
seamos personas maduras en el Señor para poder recibir del Señor tanto lo bueno como lo malo. Dice que ninguna corrección en el momento parece buena, pero que si el Señor nos corrige es porque nos ama, porque el Señor al hijo que corrige ama, y a quien no corrige es como un hijo bastardo, es decir, un hijo no legítimo. Entonces, espero que el Señor les bendiga.